Profesor, está con el Ok. micrófono apagado. Ahí, Ahí sí. ahí partimos. Hoy vamos a comenzar nuestra clase que entiendo yo que es más que fundamental para la prueba de la próxima semana. Así que mucho ojo con lo que se diga, mucho ojo con lo que interpretemos, mucha atención. ¿Ya? Vamos a compartir una página con los contenidos de esta clase. Y ahí vamos a checar el mono para que tengamos más pantalla. Ya, juventud, aquí tenemos nuestro curso de mecánica, semana número 5, creo, de todo lo que ha transcurrido el tiempo. Nos hemos visto poco, sí, dado que estamos online. Se nos genera esa situación de no conocer a nadie. Entonces, compartimos la pantalla que es este, compartir. Ahí estamos, echamos a ver, ahí. Y se nos arrancó. Y aquí estamos en nuestro curso de mecánica. Echamos a correr el lapicito. Muy bien, curso de mecánica, ¿verdad? Entiendo que es de la semana... Entiendo que es de la semana... Cinco. Entonces estamos viendo movimiento... Ah, llegó alguien, Nicolás. Estamos viendo movimiento uniforme rectilíneo y movimiento uniforme acelerado o retardado. Depende para dónde va la aceleración. ¿Ya? Entonces nosotros en esta semana 5 vamos a ver el movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento uniforme acelerado rectilíneo. Entonces, recordemos algunas cosas. Que nosotros estamos estudiando esta palabra que es movimiento. Movimiento. ¿Qué significa movimiento? Significa trasladarse de un punto 1 a un punto 2. Eso es el movimiento. Trasladarse de un punto 1 a un punto 2. Y esto requiere necesariamente un espacio, una distancia de distancia. Pero al trasladarse de 1 a 2, ustedes entenderán, vamos a suponer que estamos cruzando la calle, vamos a cruzar la calle, ¿verdad? Entonces el movimiento, la sensación la tiene el ojo, la tiene el cerebro. Por ejemplo, no viene nadie. Entonces los abuelitos dicen, cruzo la calle. Y empieza a cruzar lentamente. Si ustedes miran el reloj está corriendo, va lentamente. Y llegó y cruzó la calle de 1 a 2.
Entonces, ¿cómo fue el movimiento? A eso le llamamos velocidad o rapidez, cuando no es vector. Entonces, ¿con qué rapidez lo hizo? Cruzó la calle en mucho tiempo, le vamos a colocar 100, un número, por decir mucho tiempo, 100 segundos. ¿Eh? O coloquémosle 10 minutos, es decir, cruzó como tortuga la calle. Porque la calle más o menos debe tener, el cruzar, las calles tienen 7 metros más o menos. 7 metros. Entonces, si cruzamos la calle en 100 segundos, en 100 segundos, ya nos damos cuenta cómo viaja la cosa. Eso da 0,07 metros por segundo. Es decir, se va moviendo a razón de 7 centímetros por segundo. Esa es la rapidez, 7 centímetros por segundo. 7. Lento, ¿verdad? Lento. Entonces, ojo, mientras más grande es el tiempo que se ocupa, mientras más grande es el tiempo que se ocupa, como está en el divisor, más chica es la rapidez, más lento. Más lento. ¿Está bien? Pero también podemos decir, estamos cruzando y viene un auto, ¿verdad? Viene un auto y cruzamos muy luego, muy rápido para que no nos atropellen. Eso significa que la rapidez ahora es el mismo espacio, pero nos demoramos menos tiempo. Supongamos 7 segundos en cruzar la calle. Simplificamos y nos queda 1 metro por segundo. Es decir, vamos corriendo, porque un tranco es 1 metro, ¿verdad? Un tranco. Y en 1 segundo significa que atravesamos la calle corriendo. Entonces, la rapidez, ¿verdad? La rapidez que tenemos acá nos dice a nuestro humilde ojo cuán rápido es un movimiento. Cuán rápido es un movimiento. Ahora, tenemos claro qué significa movimiento. Es algo que pasa por los ojos, ¿verdad? Y lo vemos. Va lento, va rápido, ¿verdad? Y lo podemos discernir. Y eso es el resultado que nos da la velocidad. Cómo se mueven los cuerpos. En definitiva, esto después lo vamos a aplicar a un objeto que se mueve, movimiento, o a un balón. Estamos viendo un movimiento. Le pegaron un chute, ¿verdad? Y va la pelota y nosotros queremos estudiar esos movimientos. Si son rápidos, si son acelerados, si se están retardando, si vienen cayendo, ¿verdad? ¿Cómo son? Entonces, esa es nuestra tarea. Porque después vamos a ver, poquito más adelante, vamos a ver, acabo de colocar una barra, ¿quién genera el movimiento? ¿Quién es el culpable del movimiento? Por ejemplo, acá, probablemente un zapato, que le pega un chote. Ese es el que genera el movimiento. Entonces, el que genera el movimiento, más tarde vamos a ver que es una fuerza. Entonces, cuando estamos hablando acá de movimiento, se llama cinemática.
cinemática. Y cuando aplicamos la fuerza a la masa, le llamamos dinámica. Para cuando busquen en internet problemas, busquen problemas de dinámica o busquen problemas de cinemática. Bien, seguimos. Objetivos de hoy. Conceptos. ¿Qué es movimiento uniforme rectilíneo y qué es movimiento uniforme acelerado? ¿Ya? Allí tenemos un monito donde hay una ecuación. Ahí. Hay una ecuación. Z, Z0 más V0t menos GT cuadrado medio. Ah, eso es un movimiento uniforme acelerado. ¿Ya? O es acelerado o es retardado. ¿Por qué digo eso? Si es retardado o es acelerado. Porque cuando viene cayendo, ustedes recordarán algo que venga cayendo. Como hay una aceleración de gravedad que atrae al que se viene cayendo, a la masa, atrae al que se viene cayendo, se va acelerando, se va apurando, va cambiando la velocidad. Viene con una velocidad chiquitita, empieza a aumentar la velocidad, empieza a aumentar la velocidad. Y cuando hay variación de velocidad, velocidad 1 aumentó a velocidad 2, aumentó a velocidad 3, significa que hay una aceleración. Aumenta, ¿verdad? La velocidad, cuando aumenta la velocidad, hay aceleración cuando es aumento. Y cuando va frenando un auto que va muy rápido y va frenando para no chocar, va desacelerando, va frenando. Y acá hay algo especial. Cuando estamos hablando de movimiento rectilíneo, allí, ¿verdad? Y horizontal, vamos a suponer que estamos en un horizonte, G no interviene. ¿Ya? Acá le llamamos aceleración. Y la aceleración cuando es de caída se llama gravedad. Aceleración de gravedad. Por eso que aquí esta pelota que va subiendo va contra la gravedad, va frenando, va perdiendo velocidad hasta que va a llegar a cero. La velocidad va a llegar a cero y va a empezar a caer. ¿Ah? Y aquí empieza a aumentar ahora la aceleración de nuevo, aumenta. Acá la aceleración disminuye, va subiendo. Aquí la aceleración aumenta, va cayendo. ¿Ah? Va cayendo, aumenta. Y como estamos hablando de aceleración, el culpable de la fuerza, dijimos, ¿verdad? Es la gravedad. Entonces aquí nuestra aceleración se llama gravedad. ¿Va con menos G hacia arriba o va con más G hacia abajo? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o no están ahí? Todo claro, profe. Ah, menos mal Todo que bien, profe. uno ahí. Movimientos fundamentales. Movimientos donde la fuerza neta es nula. ¿Qué significa donde la fuerza neta es nula? Que uno tira para allá, otro tira para acá, otro tira hacia abajo, otro tira hacia arriba y las fuerzas se anulan. Ahí tenemos un movimiento uniforme rectilíneo. ¿Ah? Ahí va un peñascazo, ¿verdad? Eso de impacto profundo. Viene el movimiento rectilíneo. Y las fuerzas netas que están actuando sobre ese cuerpo son nulas.
Aquí tenemos un auto que va subiendo, donde hay fuerzas de roce en la rueda, ¿verdad? Fuerzas del viento, la fuerza del motor que tira hacia arriba, etc. Entonces, los causantes del movimiento, en definitiva, son las fuerzas. Son las fuerzas. Y un movimiento uniforme rectilíneo no tiene fuerza. Le pegaron un impulso y se quedó ahí siempre, con un movimiento constante, por lo tanto ya no hay más fuerza, porque si aplicamos una nueva fuerza cambia la velocidad. Movimiento donde se aplica una fuerza en forma constante. Empujamos, ¿verdad? Y está la fuerza porque estamos cambiando la velocidad, estamos entregando una aceleración. Ahí, por ejemplo, ¿verdad? Acá hay una fuerza que hace que toda esta masa sube y vaya cambiando de velocidad. De estar en reposo, velocidad cero, va aumentando a llegar a una velocidad que es capaz de salir de la atracción de gravedad. Sale, ¿verdad?, fuera del sistema. Y este es caída libre, ¿verdad? Van cayendo para llegar a la Tierra. Pero cuando están en el vacío, donde no hay ninguna fuerza, esto se mantiene a velocidad constante. Movimiento uniforme rectilíneo. Allí no hay cómo perderse, ¿verdad? Si dicen que es rectilíneo, significa que va en una línea recta. Pero en un sistema de coordenadas, ¿ah?, en un sistema de coordenadas X, Y, movimiento rectilíneo es cualquier línea recta que une dos puntos. Punto 1, punto 2. Ese es un movimiento rectilíneo, de 1 a 2 en una línea recta. Uniforme significa que va a velocidad constante. Uniforme significa que va a velocidad constante. Entonces acá generalmente, vamos a colocar con rojo, aquí colocamos el espacio recorrido o la distancia recorrida y en este otro eje colocamos el tiempo. Evidentemente, porque cuando alguien está en el punto 1, casa de la abuelita, tiempo igual 0, partimos y vamos a comprar al centro. Llegamos en un tiempo igual a algún número, ¿verdad?, algún valor. T igual T. Y esto tiene una distancia. ¿Ah? Partimos de allá y llegamos allá. Ahí tenemos una distancia. Entonces, todo movimiento se puede llevar a una gráfica. ¿Ah? Entonces, nosotros, a través de observar una gráfica, podemos describir un movimiento. A través de una gráfica, nosotros podemos describir un movimiento. Salió a comprar a las 12, ese es mi cero, porque de ahí empiezo a contar en este caso, y fue a comprar a 3 manzanas, 3 calles, y se demoró 15 minutos en volver. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros interpretamos 3 calles, 15 minutos significan 5 minutos por calle, si empezamos a razonar, ¿verdad? A interpretar, ¿qué cosa? El movimiento. La velocidad es constante, dijimos. El desplazamiento, tiempo 1, tiempo 2, ya lo vimos. Y aquí tenemos algo que es importantísimo. ¿Ah? Importantísimo, porque aquí nos invitan a nosotros a graficar el vector posición.
vector posición. Significa que nosotros tenemos un sistema de coordenadas. Acá tenemos el espacio, dijimos. Acá colocamos el tiempo. Y tenemos que se mueve de 1 a 2. Por lo tanto, nosotros, referido al 0,0, al sistema de referencia, ¿verdad? Eso tiene un vector posición. Tenemos el R1, el vector posición R1 y el vector posición R2. Y eso dijimos, acá teníamos el T1 y allá teníamos el T2. T1, tiempo 1 tenía el reloj y acá tiene el tiempo 2 el reloj. Entonces, aquí nosotros podemos despejar la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Es el cambio de posición en el tiempo. La velocidad, si despejamos de acá, es el cambio de posición en el tiempo. Queda la variación de posición y el delta t pasa para allá en el tiempo. Muy importante. Entonces, delta R. ¿Qué significa delta R? Delta R es una resta, ¿verdad? R, en este caso final, menos R inicial. 1, 2, como vector posición, partido por el delta t, T2 menos T1. ¿Ya? Entonces, esto que está acá es lo que me permite calcular de cualquier monito, porque me podrían dar a mí esta cosa, ¿verdad?, en forma de vector, los puntos, porque son restas de dos vectores, ¿verdad? Es el vector posición 2 menos el vector posición 1. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Hacer una consulta? ¿Sí? ¿Delta siempre se va a referir a alguna sustracción, a una resta? Sí, siempre. Ya, gracias. Siempre. El delta R es una resta, siempre una resta de vectores. Por ejemplo, si T1 es 0 y T final es T, el tiempo total es T, ¿verdad? Porque si a esto le restamos 0, queda T. Y allí está lo que expliqué. R final menos R inicial, ¿verdad? Y lo dividimos por el tiempo, en definitiva es V por T. Es decir, para un movimiento uniforme rectilíneo tenemos esto. ¿Qué significa esto ahora en un mono? Veamos. En un monito, esto significa sistema de referencia. Para cada vez que colocan un vector, hay un sistema de referencia. ¿Ya? Esto es un movimiento rectilíneo. Esta es la ecuación de una línea recta. Este es I es igual a más
la pendiente, ¿verdad? Por X. Y es igual a X más B, por ejemplo. Así dicen en el colegio, ¿verdad? Entonces, acá tenemos Y. Esta es la ecuación de una línea recta que cruza el origen para X igual 0. X igual 0 acá. Y vale A. Y vale A. Y luego para X igual vamos a colocar 1. Para X igual 1. Y vale y 1. Un valor. Habría que conocer la recta, ¿verdad? Para X igual 2. 2. Acá tenemos el resultado y 2. Entonces, esto que está con línea recta ahora, nos olvidamos de esto. Esto es matemática. Y ahora nosotros jugamos con R. En vez de A, esto es R0, un vector posición 0, R0. Luego acá tenemos un R1, luego acá tenemos un R2, medimos de R1, R2. Si quiero sacar de aquí a allá, es la diferencia de los vectores. Si quiero sacar de aquí a allá, la diferencia de los vectores. Por lo tanto, me queda esta ecuación que está aquí. Y la pendiente, ojo, esta es la pendiente, es la velocidad. Esta, la pendiente que tiene esto, esta pendiente, ¿cuánto vale la pendiente? ¿Verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Es I1, I2 menos I1 partido por X2 menos X1, ¿verdad? Esa es la pendiente. Y eso era la velocidad que vimos acá. Entonces, esta es mi ecuación del movimiento uniforme rectilíneo y le voy a colocar acá, les voy a soplar horaria. ¿Por qué horaria? Porque la puedo evaluar para cualquier tiempo. Le pregunto, dijimos que este era, nos olvidamos de las matemáticas, hagámosla acá mejor ahora, nos olvidamos de la matemática y este es T y este es R. ¿Ah? Y ahí está la ecuación. Por lo tanto es horaria, yo puedo saber en este tiempo dónde va el carro, en este otro tiempo, dónde va, y como es indefinido, podemos pensar dónde va, ¿verdad? Y vamos a encontrar en qué tiempo está. Por eso se llama horaria, la posición de alguien en función del tiempo. Esta es entonces una ecuación horaria que depende del tiempo. Ecuación horaria, depende del tiempo. ¿Ya? Eso, ecuación horaria. Entonces, esta es la que tenemos que aprender a manejar. En problemitas o en cualquier situación. Allí tenemos algunos ejemplos para rayar. Hacemos esto. Ahí tenemos. Movimiento uniforme rectilíneo. Vamos a ubicar nuestro lapicito para indicar. Por ejemplo, acá tenemos ubicado algo, una señal que le vamos a dar la partida, y acá se va a ir graficando. Acá va transcurriendo el tiempo, y acá se va a ver la posición. En alguna parte está el 50,
en otra parte está el 100, en otro punto está el 150, y en otro punto está el 200. ¿Ah? Y acá ustedes deberían graficar cuando esto se mueve en función del tiempo. Aquí tenemos la posición. Aquí tenemos la velocidad. Y acá tenemos la aceleración. Estamos en un movimiento uniforme rectilíneo. Significa que esto va a ser siempre cero porque no hay aceleración. No cambia la velocidad. La velocidad depende si parte de cero, acá está partiendo de cero. Entonces va a estar partiendo, depende cómo sea el tiempo, cómo varía el tiempo, esto va a ser una línea oblicua. ¿Bien? O va a ser una velocidad constante, movimiento uniforme rectilíneo, ¿verdad? Tiene que ser entonces una velocidad constante. Y va cambiando de posición en el tiempo, va a tener que ser una línea oblicua. Entonces ustedes tienen que dibujar acá, dependiendo cuál sea el movimiento y qué definición hay acá abajo. Entonces, aquí, si es una línea recta, parte de 50 no, parte de 0. Y va a una velocidad constante. Si es velocidad constante, puede ser, por ejemplo, 10 derechito, 10 metros por segundo. Y la aceleración nula. No hay porque la velocidad es constante. ¿Ya? Y acá al revés, está partiendo de lejos hacia acá. Entonces, parte de lejos, posición, de 0 a negativo. De 0 a negativo. Aquí va hacia abajo. Velocidad constante, vamos a colocar 10 de nuevo. Y aceleración nula, porque es movimiento uniforme. Eso tienen que acostumbrarse a hacerlo. ¿Ya? Tienen que acostumbrarse a hacerlo. Profe, ¿Ya? por ejemplo, si la posición es negativa, entonces la velocidad también sería negativa, ¿o no? No necesariamente. ¿Ya? La velocidad, en este caso, sí. Porque como yo no había visto el monito, sí. Porque está yendo al revés. ¿Ya? Está al revés. Ahí está, ahí se marcó. ¿Ya? Entonces, allí está funcionando el cosito. Y vamos a borrar para que no se vea. Ya, ahí. Cuando uno coloca el lápiz se detiene el mono. Ahí se dan cuenta, ahí va incrementando de 0, 50, 100, 150 y ahí se ve cómo va creciendo la curva. Y lleva una velocidad de 10 metros segundo, ¿verdad? Porque va creciendo, va en el sentido positivo. ¿Verdad? Y la velocidad, como es un vector, aunque tenga el mismo valor, aquí es negativa porque va en el sentido contrario. ¿Verdad? Va en el sentido contrario. No es que baje, ¿verdad? Significa que va en sentido contrario. Y esta es la gráfica de la posición, que como los números son negativos los colocamos hacia abajo, pero el coso va en línea recta. Y la aceleración es cero porque estamos hablando de un movimiento uniforme rectilíneo. ¿Ya?
Y acá está la descripción visual y el análisis matemático y cómo son los gráficos. Por favor, estudien bien esto, ¿ya? Porque es la clave para entender los movimientos. Movimiento uniforme acelerado ahora. La aceleración es constante. Por lo tanto, es una línea recta horizontal, ¿verdad? Si yo tengo aceleración constante, ojo con lo que digo, aceleración constante significa que en cualquier sistema de coordenadas, si esta es la aceleración y este es el tiempo, ¿verdad? Si la aceleración vale 30 y es constante, es una línea horizontal. Es decir, aceleración constante significa que en la gráfica de aceleración la línea es horizontal. Línea horizontal en esta gráfica significa aceleración constante. No se olviden. Y allí tenemos la ecuación horaria de la aceleración, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo graficaríamos eso? Fíjense, vamos a colocar el lapicito. No me gusta este lápiz. Ya, ahí estamos. ¿Qué significa este gráfico? No se olviden que esto es tiempo. Es, le dije yo, la ecuación horaria, porque todo acá depende del tiempo. Ecuación horaria. Por lo tanto, tenemos, vamos viendo, T, y acá teníamos R. Teníamos R0. Para T igual a 0, el tiempo acá vale 0, tenemos R0. Vamos a suponer que está acá el R0. R0. ¿Bien? Luego viene una velocidad constante. V0 es constante. Ahí. Pero significa que luego cambia porque aumenta, hay una aceleración, significa que la velocidad no permanece constante, varía. Entonces, para que varíe, tiene que variar la pendiente. Varía, varía la pendiente. Varía, varía la pendiente. ¿Ya? Ahí varía. Entonces, esta curva es la que define ese movimiento. ¿Verdad? Que define ese movimiento, va acelerando. Por ejemplo, habíamos dicho la pelota. Aquí la pelota va modificando la velocidad porque si va deteniendo no sube más y después empieza a aumentar la velocidad y cae. Por lo tanto, acá en la mitad tenemos un movimiento retardado porque va frenando, se retarda, tiene aceleración negativa y acá aumenta la velocidad, acá tiene la velocidad cero porque no subió más, ¿verdad? Velocidad cero. Y acá empieza a caer, empieza a aumentar la velocidad y acá se pega el suelazo, ¿verdad? Entonces, esta caída es un movimiento acelerado. Eso es lo que se escribe una pelota, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, esa es la ecuación horaria. Eso es el aumento de la velocidad
cuando parte con una velocidad cero, ¿verdad? Entonces, en el tiempo t1 tiene la velocidad cero, t1. En el tiempo t2 ya aparece la aceleración porque hay una variación de la velocidad. Por lo tanto, tengo velocidad final acá menos la velocidad inicial, cero que le llamamos, partido por t, esa es la aceleración. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿no se supone que cuando uno tenía una aceleración, la velocidad iba aumentando uniformemente, o no? Claro, si es que la aceleración es uniforme. Ya, Porque si la aceleración también va cambiando, ¿verdad? Las velocidades se van incrementando. Ve los autos de carrera cuando apretan el acelerador, ¿verdad? Si yo dejo el acelerador en una posición, la aceleración es constante, pero si voy apretando, voy, como se dice, aumentando, voy arrancando o voy, ¿verdad? Como avión. Entonces depende, esta aceleración en un movimiento puede ser constante o puede ser variable. No necesariamente es constante. Porque yo puedo tener un movimiento, ¿verdad? Que tengo una aceleración 1 y después aplico una aceleración 2. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo la aceleración t y esta aceleración, entonces yo tengo una aceleración constante ahí. Pero también puedo pasar de esta aceleración a otra, más rápido, ¿verdad? Pero esto nunca existe. Este es un salto de la velocidad, ¿verdad? Paso de la velocidad 1 a velocidad 2 y tengo modificación de la aceleración. Pero esto es en teoría así. Pero generalmente los cambios de aceleración son así. Y ahí dice acelera de 40 kilómetros por hora, acelera a 100 en tantos segundos. En los autos nitro, estos que le prenden y le colocan ahí la fogata más fuerte a los pistones, hacen eso, cambian la aceleración. Y queda el auto como cohete. ¿Ah? ¿Cómo funcionan los gráficos ahora? Eso es lo que estábamos mirando. Ahí tenemos. Lo que dibujamos inicialmente, este es un movimiento, la ecuación horaria de un movimiento acelerado, esta que está aquí arriba. Nótese que tienen que interpretar los gráficos. Esta es la ecuación horaria, esta que está acá, que está graficada aquí. Pero aquí hay una velocidad. Aquí hay una velocidad. Esa es la que está acá. Y hay una aceleración. Esa es la que está aquí. Aceleración constante para este caso, horizontal. ¿Está bien? Y velocidad constante, tenemos un V0 y la velocidad cambió a causa de la aceleración. ¿Verdad? Porque es el V0 más este pedacito. Ahí está la aceleración. Por lo tanto, aumentó. ¿Bien? Caso especial. Ahí vemos. Cuando ocurre velocidad inicial, la aceleración presenta la misma dirección. Cuando el movimiento ocurre en una sola dimensión. Cuando parte, ¿verdad?
con velocidad inicial y velocidad final. Ojo que acá la velocidad final no le pusimos los indicadores, ¿verdad? Pero acá esta es la posición final. Posición final. Partió de x0 con una velocidad, aceleró, llegó a una posición final. Ahora en el gráfico velocidad. Velocidad partió con velocidad 0, se apuró, la aceleración es apurarse, ¿verdad? Terminó con una velocidad final, distinta a la inicial. Y luego la relación entre la velocidad inicial y la velocidad final relacionada con el espacio. ¿Ya? Esta es la aceleración con el tiempo relacionada con la velocidad. Y esta es la aceleración con la velocidad relacionada con el espacio. Entonces tenemos esta ecuación cuando hay variación de velocidad y aceleración relacionada con el espacio y esta cuando está relacionada con el tiempo. Esta es horaria relacionada con el tiempo, esta es horaria y esta es espacial porque está relacionada con el espacio, con la distancia. Entonces, cuando me preguntan qué distancia recorrió, esta ecuación, que están las velocidades y está la aceleración. ¿Cuánto tiempo se demoró? Esta ecuación, están las velocidades y está la aceleración. Ejemplo. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Suelta un pequeño objeto desde el techo de un edificio de 50 metros de altura. Encuentre la coordenada vertical en ese tiempo. La rapidez en ese otro tiempo. ¿Qué significa lo que me están diciendo? Estamos dejando caer algo de un techo. Acá está, vamos a colocar una pelotita. Está en el techo. Y la vamos a dejar caer. La velocidad inicial es 0. Porque está detenida, está ahí arriba del techo, está quieta, ¿verdad? Y después parte. Inicial es 0 entonces. Tiempo inicial, 0. Todavía no echamos a correr el reloj. Y nos piden en 2,3 segundos cuánto vale la coordenada acá. Entonces nos están preguntando cuando transcurren de la caída acá t igual 2,3 segundos, es decir, acá va la pelota, ¿cuál es la cota? Entonces yo puedo colocar el eje Y mirando hacia abajo, vivamente, acá Y, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en Y mirando hacia abajo, Y acá vale 0 y me preguntan cuánto vale Y aquí. ¿Cuánto vale? Si me pregunta. ¿Cuánto vale para este tiempo? Entonces, miremos mi ecuación horaria. Miremos mi ecuación horaria. ¿Me están preguntando algo de acá? B0, B final. En ninguna parte me preguntaron por la velocidad. No se usa esta ecuación. B0, B final, ¿tengo B final? Ah, tampoco esta ecuación. Entonces me preguntaron por esta.
en qué posición se encuentra, ¿verdad? Pero lo hicimos nosotros con I, mirando hacia abajo positivo, I, ¿verdad? Y 0, cambiamos, más V0T, más, está cayendo la aceleración cuando cae en la Tierra, G, T cuadrado, todo esto dividido por 2. Entonces veamos las condiciones del problema, ¿verdad? Las condiciones del problema. En T0 está en I0. Esto vale 0. 0. La caída del techo, la velocidad inicial dijimos es 0. Esto vale 0. G tiene valor, T es 2,3 al cuadrado partido por 2 y este va a ser el I en el punto que me piden, ¿verdad? I es igual a G T cuadrado dividido por 2, todo. ¿Ah? A esta ecuación le vamos a cambiar una letrita y le vamos a colocar H, altura. Se llama esta ecuación caída libre. Esa ecuación B, la caída libre. ¿Qué más nos preguntan? ¿Sí? Una duda, cuando está en caída libre el objeto, mientras cae, por ejemplo, en la I del medio, empieza a tomar valores negativos. Claro. Empieza Ya. a caer, a caer, a caer y empieza a aumentar la velocidad a causa de la aceleración. Pero nosotros orientamos el eje Y hacia abajo como positivo, porque eso depende de uno, ¿verdad? Entonces va aumentando la cota. ¿Está bien? Pero cuando coloco altura, tengo que colocarla al revés, la altura viene descendiendo, viene disminuyendo. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces se pone en negativo, ¿o no? Claro, ahí cuando coloco la altura viene disminuyendo, pero cuando coloco la cota ahí, ¿verdad? Cambia. Ya, gracias. ¿Qué más tenemos? Borramos todo. Me molesta esto. Y después la rapidez en el tiempo t igual 3 segundos. La rapidez en el tiempo t igual 3 segundos. ¿Ya? Entonces, cuidado con los datos. Veamos. Aquí, en este problema, consideraron h, que la altura que cayó es 50 menos lo que recorre hacia abajo. Entonces, para efecto de cómo yo expliqué, ¿verdad? Como yo llegué y cambié el eje, era más fácil, ¿verdad? Entonces, en este problema pusieron h, porque pusieron el eje Y mirando hacia arriba. Todo esto es relativo. Pusieron el eje Y mirando hacia arriba. ¿Ah? Y pusieron que la pelota en Y cae de 50. Y este es el H. ¿Verdad? Este es el H. Luego va cayendo. Va acá. Y acá encontramos un I. Ese I ahora como viene al revés, ¿verdad?
es un número más chico que 50. Pero como estamos midiendo la cota de acá hacia arriba, hay que restárselo a h. Como partimos de h menos este pedazo, es el i. Queda más enredado así, que colocar el i invertido. ¿Ya? Pero es lo mismo. Nosotros calculamos recién eso, pero ahora la diferencia hay que restarse a los 50 porque estamos hablando de esa altura. Calculamos ese pedazo, hay que restarlo para ver qué cota de este cero. Pero nosotros trabajamos recién con el cero arriba. En definitiva es lo mismo. Y después nos están preguntando por la velocidad en el mismo tiempo o en otro tiempo. También en los mismos 2-3 segundos. Tenemos la aceleración, G. Tenemos D, el que calculamos, el 24,1. D. B0 vale 0. Y calculamos la velocidad como la raíz de 2a por d. Y ahí nos sale este número. La velocidad con que va pasando por ese punto. ¿Alguna pregunta? Juventud, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una preguntita. Pregunta nomás. Disculpe, la respuesta que estamos viendo en la velocidad, en la tercera respuesta, la que dice velocidad igual 22,5. Si el ¿Sí? objeto va cayendo, ¿la podemos poner negativa en una prueba y se va a entender igual? A ver, la velocidad es positiva si yo en el dibujo apunto la flecha en el sentido que corresponda, ¿verdad? Pero cuando están preguntando la velocidad como escalar, ahí no tiene flechita arriba, yo coloco el número nomás. Y cuando le coloco la Ya. flechita arriba como vector, digo si es hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, a la izquierda, en dirección de z, en menos z, recién. Ahí me están Ya. preguntando, cuando está la B peladita, me están preguntando por el módulo de la velocidad. No si va en sentido positivo o sentido negativo. ¿Ya? Ok, ahora Porque entendí, muchas preguntaron, gracias. no te olvides que, qué buena la pregunta que me hiciste porque así podemos aclararlas para todos. La rapidez están preguntando acá. La rapidez. ¿Qué es lo que es la rapidez? Esta es la velocidad. La rapidez es el módulo de la velocidad. Esta es la rapidez. Por lo tanto, nos interesa esto. ¿Verdad? Porque si la velocidad vale 50, esto me están preguntando acá. ¿Cuánto vale la rapidez? 50. Pero nadie me preguntó si viene cayendo, si va subiendo. Nadie. ¿Está bien? Entonces, ojo, la rapidez no es vector. No es vector. Claro. ¿Ya? Por eso que la rapidez a ese tiempo, ahí está, 22,5. No interesa si iba hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, no. Solamente la velocidad que trae, no voy a decir que va cayendo, subiendo, la velocidad que trae 22,5 metros segundo. Ambiguo es, pero así hicieron las leyes de este juego. Gracias, profe, estamos claros. Aquí tenemos. Aquí tenemos. ¿Ya?
Se supone que eso va aumentando, parte lento y después va más rápido, ¿ya? Se supone que parte lento y después va más rápido, ¿verdad? Y aquí se ve que en el mismo tiempo, aquí recorre este espacio, y en el otro tiempo recorre más espacio, y en el otro tiempo recorre mucho más espacio. A ver, vamos a tratar de rayar con... A ver, que cuando uno vaya con el lápiz se detiene el... Vamos a ver si es verdad, si se detiene. Sí, se detiene. Pero explico, después lo hago correr de nuevo. Acá tenemos este tiempo que está aquí. Es igual a este que está acá. Es igual a este que está acá. Sin embargo, en este tiempo, esto subió este pedacito. Acá, en el mismo tiempo, subió todo este pedacito. Y en el mismo tiempo aquí, subió todo este pedacito y nos dio una curva de esta forma. Entonces, como va cambiando el espacio, en el tiempo va cambiando la velocidad, ¿verdad? Aquí se ve, partió de cero, va cambiando la velocidad. Si va cambiando la velocidad, significa que hay aceleración. Pero la aceleración en este caso es constante. ¿Ya? Esa es la raya que hay ahí. Esto es una curva exponencial, esta es una línea recta y esta es una horizontal. De la misma manera se hace cuando va cayendo. Va cayendo, los gráficos quedan distintos. ¿Ya? Paramos para que lo vean, pero borramos primero las rayas y ahí lo pueden ver. Repetidas veces ustedes, cuando yo les suba el coso, pueden mirarlo más veces. ¿Ya? Y ahí, si se dan cuenta, la aceleración en el mono de al lado, la aceleración va influyendo en la velocidad, va frenando que el móvil suba, va con una aceleración negativa. Negativa, porque si bien es cierto va subiendo, pero va más lento, más lento, más lento, más lento, hasta que se detiene. Y eso se ve aquí, ¿verdad? Va disminuyendo la velocidad, pasa un segundo, disminuye. Pasa otro segundo, disminuye. Pasa otro segundo, disminuye. Va disminuyendo, se va frenando hasta que llega a una velocidad cero, no sube más. Después empieza a caer. Por lo tanto, lleva una aceleración negativa. Constante, pero negativa. ¿Bien? Porque lo va contra el movimiento. Contra el movimiento. El movimiento aquí es hacia arriba y la aceleración frena, que es distinto cuando lo tiramos de arriba hacia abajo. Ahí la aceleración, ¿verdad?, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Bueno, ahí tienen para entretenerse leyendo y mirando, ¿verdad? Profe, Sí. en un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿qué pasaría si la recta es paralela al eje Y? O sea, eso sería como si que la aceleración fuera infinita. Exactamente, y eso no existe. Ah, ya, gracias, profe. ¿Ya? Generalmente lo colocan para, como dijera yo, para las velocidades astronómicas. Que uno cuando calcula la velocidad de un átomo, por ejemplo, son velocidades gigantescas que si uno las grafica en estos monitos chiquititos, sería prácticamente una línea vertical. ¿Eh? Pero no existe la línea vertical. ¿Sí? Eso va contra la materia. ¿Sí? Para que algo vaya a una velocidad infinita, no puede tener materia. Porque si tiene materia hay roce y la velocidad se va frenando.
Buena tu pregunta, buena observación. Área bajo la curva. Esta es una trampa piadosa. ¿Por qué una trampa piadosa? Vamos a tratar de ser malulines antes de tiempo. Área bajo la curva. Por ejemplo, veamos un área bajo la curva. Aquí. ¿Qué significa área bajo la curva? Yo acá tengo una velocidad. Vamos a suponer que tengo una velocidad y tengo el tiempo. Velocidad constante es una horizontal, ¿verdad? Y el tiempo. Esto describe un área. ¿Cuánto vale esta área? Si supongamos la velocidad acá vale 5 y el tiempo vale 10. Significa que esta línea que está acá es 5 y este es 10. ¿Cuánto vale el área? 50. Correcto, 5 por 10, ¿verdad? Y eso dio 50. No le vamos a colocar metros cuadrados ni nada, 50 nomás. ¿Qué es lo que era el 5? La velocidad. ¿Qué es lo que era el t? El 10 era t, ¿verdad? ¿Y esto qué es lo que es? El espacio. A nivel de fórmula, ¿verdad? Porque velocidad era espacio partido por tiempo. Si despejamos, nos queda espacio es igual a la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, ojo con lo que digo. En una gráfica B, ¿verdad? En una gráfica B, T, el área de este coso que está acá, el área, sin decir que son metros cuadrados, el área nomás, en términos matemáticos, esta área corresponde al espacio recorrido. Por ejemplo, el espacio recorrido es este número, el área, 50. Pero como ese espacio no es unidad de área, sino 50 metros. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, área bajo la curva significa espacio, el número. El área, calculamos el área, pero eso corresponde al espacio. Es decir, en la gráfica VT, el área representa el espacio de un movimiento. Entonces, cuidado, si tenemos una gráfica ahora de velocidades y tiempo, y colocamos acá así, ¿está bien? Todas estas son velocidades, cada una tiene un número, ¿verdad? Velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, ¿verdad? Pregunta, ¿cuál es el espacio que recorrió ese algo? Yo no me dedico a buscar las ecuaciones, simplemente nos avivamos y calculamos el área. Aquí calculo un área de un triangulito, aquí puedo calcular toda esa área, depende cómo la descomponga, ¿verdad? Porque conocemos el área de un triángulo, conocemos esa área, calculo todas las áreas, ¿está bien? Calculamos todas las áreas y ese es el espacio. La sumatoria de las áreas totales, ¿verdad? Eso es el espacio que esta cosa, con distintas velocidades,
¿verdad? Recorrió en este tiempo t. Entonces nos avivamos, trabajamos con el área y nos olvidamos de la ecuación, sabiendo sí que el área corresponde al espacio. Si esta área sale 1500, no es metros cuadrados, es el espacio 1500. Pero esto se calculó como área. Profe, entonces el espacio no tiene unidad de medida. ¿El espacio? Sí, por metro. Ah, entonces, pero no es lo mismo que el desplazamiento. Es lo mismo. Pero acá está calculado como área, ¿verdad? Como área bajo la curva. No están haciendo trampa. Nos están enseñando una forma distinta de calcular el espacio en función del área. Pero lo que calculamos es espacio, y el espacio tiene unidades de metro, kilómetro o una dimensión de longitud. Profe, en estos casos, la distancia recorrida es del área bajo la curva, ¿tendría el mismo valor que el desplazamiento? Claro, eso Ah, ya, reemplaza el desplazamiento. ya, gracias. El ABC entre T1 y T2 de un gráfico VT corresponderá al desplazamiento entre T1 y T2, ¿verdad? Entonces, cuando son estas cosas chiquitas, por ejemplo, acá tenemos velocidad y tiempo. El área que está acá abajo, ¿verdad? El área que está acá abajo corresponde al espacio. Aquí, el área VT, el área que está bajo esta curva, corresponde al espacio entre T1 y T2 que recorrió el que está acá. Si este es un atleta y que fue acelerando, fue más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, ¿verdad? ¿Cuánto se desplazó? El área que está acá abajo. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces podemos tener desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z. Podemos tener en una curva, ¿verdad?, de desplazamiento. Ya, juventud. Basta. ¿Alguna pregunta antes de cerrar esta cátedra? Díganme. Sí, profe, vamos a ver cómo calcular el área bajo un pedacito de parábola, como bajo una curva. Bueno, eso es matemática, hay que integrar, ¿de acuerdo? Hay que conocer la ecuación de segundo grado y después integrar. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Entonces no. Pero no estamos metidos con integral, estamos metidos con diferencias. ¿Ah? Ah, ya. Vamos calculando con triangulitos chiquititos y sumamos. ¿Me Gracias. entendiste la idea? ¿Verdad? Sí. Porque si Sí, sí. tenemos, como nos pidieron área, y no estamos trabajando con las integrales, eso significa que si tenemos un sistema de gráfica y tenemos una curva chueca, ¿verdad?, y nos dijeron que el espacio es el área bajo la curva, ¿verdad?, acá tenemos dos caminos. Calcular el área. Ahí tenemos parte del área. Pero acá calculamos triangulitos chiquititos. ¿Verdad? Eso. Entonces yo digo, este triangulito con ese triangulito suma 1. Este con este suma otro. Y así sucesivamente, y calculo las áreas. Como conozco este lado de esa altura, conozco el área como triángulo. Conozco ese triángulo y así, y conozco todos estos cuadrados más el de abajo, yo puedo calcular el espacio total sumando el S1, el S2, el S3 y así sucesivamente. Pero si nos fuéramos a las matemáticas tendríamos que integrar
donde este se llama de x y de t. Entonces la ecuación de segundo grado hay que, ¿verdad?, transformarla. Pero eso todavía con ustedes no. ¿Ah? Entonces, juventud, muchas gracias. Nos vemos. Profe, disculpe, que a mí me quedó una duda de la diapositiva anterior. ¿Sí? De los gráficos que tenía que decía como de Y, X y Z, ¿por qué esa era la forma de como de la recta o de la curva en la diapositiva anterior? No, es que no importa si sea X y Z, siempre el área bajo una curva, sea en X, sea en Y o sea en Z, siempre representa el espacio. No, claro, eso lo entiendo, pero ¿por qué, por ejemplo, en X era una recta y en las otras era una curva? Ah, no, porque en algunas estás viendo la velocidad, en otras con aceleración y en otras, etcétera. Ah, ya, Eran no era como distintos. de los ejes, no era como que estaba descomponiendo los ejes. No, Ah, ya. distintas representaciones. Ah, ya, ok. No es Gracias. una secuencia. ¿Ya? Y no se olviden, Muchas gracias. de esos dos libritos siempre salen las pruebas. ¿Ya? Allí hay ejercicios y cosas. Muchos gráficos, ¿verdad? Y no se olviden, aprendan a interpretar los gráficos. ¿Ya? Aprendan a interpretar los gráficos. Ya, juventud, muchas gracias y espero verlos Última pronto. consulta. Sí, todas las que quieras. Respecto a la prueba de la próxima semana, ¿usted subirá algún temario o algo parecido? Porque, por ejemplo, ayer en la tutoría vimos el movimiento circunferencial uniforme, pero no lo hemos visto en clase. Entonces tengo la No se ha duda visto de todavía, si eso fue un ejemplo. ¿Verdad? Claro, entonces Ustedes quería saben saber que si la va a prueba entrar. es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado o retardado. Hasta allí. Ya, ok. El Gracias, otro, lo profe. que hice yo en la tutoría fue anticiparlo un poquitito lo que viene, pero no es de la prueba. ¿Ya? Ya, bacán. Gracias. Ya, juventud, que les vaya lindo. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Claro, profe. Gracias a Profe, ustedes. no, profe. Ya, profe, muchas gracias, que le vaya bien. Que les vaya bien. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao.